Y también está grabando, así que podemos dar inicio. Bien, Excelente. bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo especial, muy especial, tanto por el tema como por el invitadazo que tenemos el día de hoy. Este día vamos a hablar de la encíclica papal que salió hace unos días, si no estoy mal, el 3, creo, y el 3 de este mes de octubre, Fratelli Tutti, la cual ha causado mucho revuelto y hay mucha gente que no sabe qué está pasando. Así que hoy venimos a intentar esclarecer un poco esas dudas. Y para ello tenemos a, como dije, un invitado de lujo, el doctor Carlos Reyes. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Emilio, qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. O Buenos días. tardes, más bien Ah, sí, son tardes. tardes. Y si nos están escuchando desde el viejo continente, buenas noches. Así es. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. Y efectivamente, pues vamos a hablar sobre el tema de la encíclica. ¿Tú qué crees que les interese saber a nuestros invitados, Emilio? Bueno, yo creo que lo que ha surgido en los últimos días en redes sociales es una polarización, ¿no? Se ha visto gente hablando a favor del Papa diciendo que nada de lo que sale en la encíclica es nuevo, ¿no? Que es algo que ya había hablado la Iglesia durante toda su vida y simplemente está recordando. Y otras personas que están tachando de adjetivos muy diversos al Papa. Y pues aquí Claro. queremos dar un poco intentar mostrar el camino para que la gente se anime a leerla y sepa por ellos mismos la realidad, ¿no? Y que no se deje contar por otras personas. Pero Sí. pues en general, ¿quiere contar un poco de su contexto para que la gente lo conozca un poco más antes de iniciar con el tema? Bien, pues a mí, de mi contexto, bueno, te refieres al mío, me imagino, como Sí. bien. Pues yo soy profesor de la Universidad Panamericana, pues he hecho algunos estudios de, de economía, de finanzas, de filosofía política con mi maestro, pues don Rafael Alvira, pues en el cual estoy muy agradecido por todas las enseñanzas que me ha dado en esa materia de filosofía política. Y pues me parece que no tendríamos que abundar más de ese tema porque yo creo que con eso podríamos pues dar inicio, ¿no? Porque el tiempo es cortito. Claro. Y a mí me gustaría, Emilio, ahorita que lo dices, hablando, me pensé en el contexto de la encíclica, ¿no? O sea, primero, o sea, si me permites, me gustaría decir un poco, ¿no? Un poco sobre Adelante. la encíclica. Primero, todo el mundo podríamos preguntarnos varias cosas. Pero entonces la primera invitación es a leerla. O sea, que no se las cuenten. ¿No? Es perdón por el ejemplo, pero es como cuando uno va al cine y hay gente que le gusta y gente no le gusta, pero el chiste está en que si la vieron pueden opinar. Y entonces, pues precisamente para esto, pues la encíclica salió la semana pasada, el día 3, como bien mencionaba Emilio, el sábado pasado, y precisamente pues hay que leerla completa, porque cada papa tiene su estilo. Entonces, si queremos comparar pues con Benedicto XVI, con Juan Pablo II, pues etcétera, pues vamos a encontrar que el contexto es diferente y también los papas son diferentes, aunque representan al mismo vicario de Cristo, ¿no? Eso sería lo primero, una invitación a leerla por ustedes mismos y no dejarse llevar por las redes sociales. Incluso les invitamos a comprobar que ustedes mismos sean y comprueben leyendo completa la encíclica si es cierto o no lo que vamos a decir aquí. Muy bien, Emilio. Perfecto. Tengo entendido que esta encíclica es social, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una encíclica social? Sí. Mira, yo creo que muy brevemente, primero podríamos decir en pocas palabras para no marearnos con el rollo. Ok. Una encíclica no es un verso suelto, forma parte de un poema para la humanidad. Ok. Eso sería en pocas palabras. ¿Qué quiero decir con eso? Si doy Ajá. contexto, en la iglesia de la antigüedad, pues era como un mail, ¿no? Como ahorita podemos decir un mail para los obispos y los fieles. Es decir, una carta enviada a las iglesias. En ese momento podría pensarse que era una carta de un obispo a sus fieles. Y la palabra, ¿por qué encíclica? Pues significa así como envolver un rollito,
¿no? Enciclia es un término, pues, para la gente que le gusta las etimologías. Y la Iglesia Católica la utiliza generalmente para las encíclicas papales. Existe la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o la Anglicana, que mantienen el uso antiguo de las encíclicas, pero aquí la Iglesia, las encíclicas son las que da el Papa. ¿A quiénes? A todas las personas de buena voluntad, ¿no? Ese es bien importante. Entonces, ¿por qué? Y aquí cobra un punto, una especial relevancia, que es una carta para la gente, para todos los católicos y toda la gente de buena voluntad, ¿no? Dos cosas más breves. Por ejemplo, y esa es una encíclica. ¿Qué quiere decir que sea social? Encíclica social, ¿no? Se trata, pues, precisamente, son pronunciamientos que la Iglesia Católica hace ante los cambios de las sociedades del mundo, con las prescripciones o con el diagnóstico de lo que puede ser apropiado para esa época. Por Ok. eso, una misma palabra puede significar diferentes cosas en el transcurso del tiempo. Por eso, aunque se diga que todo lo que se dice, bueno, es que ya se había dicho, lo que pasa es que en un contexto diferente, las cosas son diferentes y dan luces diferentes. Y aquí una cosa súper importante. La Iglesia Católica, el Evangelio, que seguimos, que Cristo es su fuente original, siempre ilumina todas las realidades humanas. Por eso, no podemos pensar que, que Cristo puede aprender de todos. No, al revés, nosotros podemos aprender de Cristo, porque en Cristo está contenida toda la verdad, ¿no? Ok. Entonces, esas dos fuentes de que existen, como yo creo que ya saben, tanto la Sagrada Escritura como la tradición que forma parte de estas encíclicas, que es toda, es el verso, es el poema, no está solo, sino tiene que leerse en contexto y en una época concreta, ¿no? Y yo creo que es lo que tendría que decir sobre esa pregunta. Ok, mencionó que la escribe para todos los católicos y además para las personas de buena fe. Pero, ¿por qué la escribe? Sí, primero, porque si pensamos desde la universalidad, es decir, la iglesia que es universal, Ujú. podemos saber, podemos reconocer que la salvación está abierta Sí. para todos. El mensaje de Cristo es una invitación para todos, ¿no? Entonces, por eso, pues es una encíclica que está abierta para todos. Porque como bien lo dice en las primeras líneas, esta encíclica que dice que el amor va más allá de las barreras, de la geografía y del espacio. Ok, Efectivamente, por eso es para todos. ok, ok, para platicar todo. Ok. Bien, entonces, ¿le parece si vamos desmenuzando como capítulo por capítulo, más bien título creo que es, Ujú. con preguntas diferentes? Por ejemplo, Sombras de un mundo cerrado. Nos habla de los retos, pero ¿qué retos hay? Sí. Primero, ese es el capítulo, me parece, más extenso, ¿no? Ok, Digo, si dividimos los 8 capítulos en la introducción, es el que más peso tiene, son 47 puntos, es prácticamente el 16% de la encíclica. ¿Y qué ujú, retos hay, no? La respuesta es, primero, sencilla, muchos. A continuación, voy a tratar de mencionar algunos, porque como son tantos puntos, para mí va a ser muy difícil decirlos. Primero, bueno, entre las cosas que trata es que los sueños de la humanidad, los sueños que había desde la Unión Europea, hacer una unidad, sí, se ha roto en pedazos, se está rompiendo en pedazos. También habían llegado esos sueños a esa unidad que había en Latinoamérica también. Y luego había la ilusión de abrirse al mundo, pero solamente llegó a lo económico y con trabajos, porque no sí, en todas partes llegó ese bienestar económico, al contrario, muchas veces se han crecido las diferencias. También el materialismo como forma de colonización cultural, también una globalización sin proyectos comunes, más que lo externo, sociedades sin identidades, marcadas por el materialismo, un descarte mundial, la trata de personas, derechos humanos, dignidad de la persona, que no tienen ese proyecto común. Por eso, para mí,
una cuestión importante es la identidad, esas identidades que nos sentimos como individuos aislados. También, pues, el problema de las pandemias, de la migración, que es un tema que trata en varios puntos, de una comunicación sin diálogo, una información sin sabiduría. Esos son algunos de los retos que trata ahí. A eso le destina, pues, como ya dijimos, 47 puntos a hablar de estos retos. No, pues sí están muy cañones. Digo, a mí me suena muchísimo que vivimos supuestamente en la era de la información, pero somos las personas más desinformadas que existimos. Tan siquiera mi generación, pues. Sí. Y Y hay otras cosas importantes, o sea, ¿por qué? O sea, se puede decir, a ver, ¿por qué el Papa se tiene que meter a cosas que son del mundo? Eso déjenselo a los políticos. A ver, aquí hay una cuestión esencial en la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia, su misión es conducir, dar luces para invitar a todos los hombres que lleguen al conocimiento de la verdad y alcancen la salvación. Y la verdad es Jesucristo. claro. Entonces, para eso se hizo carne y para eso, pues está la Iglesia Católica para hacer visible. Y eso es también parte de nuestro papel, hacer visible ese amor de Cristo. Entonces, el hombre tiene perdón que me enrolle en esto, pero es que es No, súper adelante. importante, si no, no se entiende. El hombre tiene una misión trascendente que trasciende la sociedad. Si nada más si la sociedad, si el hombre es para la sociedad, lo puede aniquilar, porque existe el riesgo de los totalitarismos. Por eso la Claro. sociedad es para el hombre y no por el hombre para la sociedad. Por encima de la sociedad está el fin último del hombre. Por Ok. eso lo que se subordina no es la persona, sino los bienes, y se subordina que todo sirva para alcanzar esa dignidad del hombre conforme lo que él lo requiere, ¿no? Ok. Entonces está la dimensión, por decir, la causa, el destino del hombre, la parte ontológica del bien común y la parte social. La encíclica trata de la parte social, es decir, de las realidades humanas que vivimos, los retos que nos enfrentamos y cómo podemos salir adelante. No podemos desligar esa parte, porque si decimos que la iglesia, que las personas tenemos esa dimensión social, que tenemos que trabajar juntas, pero ahí no se agota. La sociedad tiene que ser para el hombre y la sociedad tiene que reconocer o tiene que facilitar que no se le niegue esa posibilidad del hombre de lograr la trascendencia. En palabras muy sencillas, no sé si haya sido muy complicado, pero ¿No? traté de A explicarlo mí me dio a sencillamente. entender por qué habla de los retos que hay hoy, porque pues todo esto tiene que llevar a un fin trascendente para el hombre. Pero bueno, pasemos al siguiente capítulo, un extraño en el camino. ¿Qué propuestas da para las personas? Sí, fíjate que podríamos decirlo así, una respuesta muy cortita: la caridad y la compasión. Ok, Muy sencillo, hacerse cargo de los otros. Hacerse cargo con caridad y con compasión. Eso sería en pocas palabras. Si me extiendo un poco más, ¿no? El Papa en esta parte propone la parábola del buen samaritano. Y aquí hay una cuestión que me parece, solamente voy a resaltar dos puntos, pero es que no terminaría, ¿no? No terminaría porque tiene mucha enseñanza y en cada tiempo nos da una enseñanza diferente. Eh, aunque es la misma, podemos sí, sacarle más fruto. Entonces, la parábola del buen samaritano, que espero que todos y todas la conozcan para no explicarla toda. Los samaritanos estaban peleados con los judíos. Entonces se encuentra el samaritano a un judío, pero antes había pasado un doctor de la ley, y había pasado también me acuerdo, era un doctor de la ley y un levita, me parece. La verdad, se me fue en este momento el nombre, pero habían pasado personas que eran pues figuras que supuestamente tendrían pues tener otro tipo de autoridad, ¿no? Otro tipo de comportamiento. Pero hay que tomar el contexto de la época, no se puede simplemente hacerlo así. Bueno, lo que quiero resaltar para no enrollarme en más cosas es que el samaritano no conocía, no tenía algo en común más que la humanidad con el otro. El samaritano tuvo compasión,
Y entonces aquí podemos ver que esa compasión es posible tenerla con el que no tenemos cosas en común. Es decir, que no solamente, aunque la caridad tiene un orden, ¿no? Empezando por los más cercanos, Dios, la familia, etcétera, aunque la Sí. caridad tiene un orden, el Papa lo que nos está invitando es que salgamos, además, demos un paso para hacernos cargos, no solamente de esos círculos cerrados. ¿Por qué? Porque esos son indispensables, sin duda, pero hay que salir más allá, por eso habla de las periferias, salir y dar ese paso para ir por los demás, para ir por esas personas que están heridas, porque para salir al encuentro de los pobres, pero entender muy bien que los pobres somos todos. Y entonces, aunque no se anula el orden de la caridad, por supuesto que no, pero sí es indispensable que sepamos hacernos cargo de los demás. Por eso dice, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Es, algo así como ensimismarse, Ok. hay que mirar hacia afuera, no hay que esperar todo tampoco del gobierno, es otra cuestión que lo dicen, hay que esperar todo de los que nos gobiernan. Y aquí es la palabra clave, pueblo. Pueblo es aquel que busca la identidad, que busca algo en común con los otros. ¿Sí? Eso Ujú. tiene mucha enseñanza, que hay que salir, y esa es la enseñanza personal, que no se le une a la caridad, pero hay que tener compasión, hay que hacerse cargo de los otros, de los pobres, en el sentido completo de la palabra. Ok, se me hace muy completo el mensaje. Caridad y compasión. Caridad para salirte de ti mismo y compasión para poder ver a través de los demás las realidades humanas y ajenas. Ok. Sí, sí, sí. Ahora, siguiente, pensar y gestar un mundo abierto. Pero aquí me saqué de onda. ¿Cómo que un mundo abierto? ¿No estamos ya en la post-globalización? ¿No, ya habíamos pasado por eso? Sí, aquí también una respuesta muy pequeña. Tal vez en lo económico, Ajá, pero no ha llegado a todos y tampoco está funcionando. ok. Entonces, por eso, en ese mismo sentido, hay que dar un paso más, ir más allá de las legítimas conveniencias personales, que son legítimas, las asociaciones son necesarias para lograr el bien común, pero no basta las mentalidades cerradas, hay que abrirse. No basta la relación contractual, eres mi socio. Hay que ir por el otro y verlo como una persona. Por Ujú. eso la globalización es muy pobre, porque solamente reúne lo externo. La economía es necesidad, como ya lo habíamos dicho en otro programa diferente, Sí, que la economía es necesidad, no finalidad. Pero sin economía no tenemos los bienes necesarios. La globalización que se logró, ¿no? sí. O sea, este mundo abierto del que estamos hablando, para gestionar este mundo abierto es necesario, pues realmente, más que abrir las fronteras, es abrir el corazón, para dejar Ok. entrar al otro y precisamente ir más allá de esa mentalidad materialista. Ok, ok, ok. Entonces solo, sí nos abrimos, pero solo en lo económico y no nos abrimos en el fin último del hombre, pues. Sí, puede haber gente que diga que estoy interpretando la encíclica, estoy haciéndola hablar, pero voy a mencionar solamente una frase. Dice, si no se hace, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo un planeta. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que puede ser al aporte al bien de todos. Es decir, la propiedad, incluso la propiedad privada, está abierta. Y de hecho, eh, tenemos que poner al servicio de los demás ejercitando nuestra libertad. Porque muchos dicen que anula la propiedad privada y aquí hay una cuestión bien interesante que creo que va a salir más adelante. Ok, perfecto. Entonces, siguiente, un corazón abierto al mundo entero. ¿Cómo hacer eso? Cómo abrir nuestro corazón entero al mundo? El Papa me parece que como buen pastor, la lectura que le doy, y yo les vuelvo a repetir, les invito a que la lean, me parece que invita al diálogo. El Ujú. diálogo, la palabra diálogo aparece muchas veces, pero aquí el diálogo es central, porque habla de cuatro cosas
que a mí me llamaron la atención, entre muchas otras. Acoger, proteger, promover e integrar. Ok. Entonces, porque solamente, y cito al Papa, cito la encíclica, solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en la que me comunico con otro. Y aquí habla de cosas bien concretas, como la hospitalidad, la amistad, y habla que la caridad es lo que guía las virtudes. No son las virtudes desencarnadas, ¿no? Como pensamientos esotéricos o pensamientos que tienen que ver con el karma o con otras cosas. No, dice que la caridad, lo dice así, la caridad guía las virtudes. Y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra prójimo pierde todo significado cuando nada más se busca el puro, que no es ilegítimo buscar a alguien en particular, pero se olvidando de los otros, ¿sí? Entonces Ok. se pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio cuando hay intereses. Entonces hay que ir más allá, hay que salir, ¿no? Pero en ese sentido, pues nos está llamando a abrirnos, a acoger, a proteger, a promover y a integrar. Literalmente es abrir el corazón. No está tan complicado si vemos esos 4 puntos. Pero pasamos al tema de la mejor política. Aquí ha habido mucho caos. Hay quienes Sí, tachan la encíclica de marxista, pero entonces hoy no funciona el capitalismo y si el socialismo o tampoco funciona el socialismo. sí, aquí precisamente tú diste la respuesta, ni siquiera ni el neoliberalismo ni el populismo funcionan. Por Ok, eso proponen la caridad política, pero todo el mundo podríamos decir, a ver, ¿a qué se refiere con esa caridad política? Hablando de una dimensión social, y recordemos que la política es la esfera externa, privada más alta que existe para relacionarse entre los hombres. Y ujú, aquí, para que no piensen que estoy tratando de rebautizar lo que ya se ha dicho, voy a leer un aspecto. Dice en el punto 162, por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre una vida digna a través del trabajo. Es textual. También dice, por una parte, es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Para superar la inequidad, también dice, se exige desarrollo económico. sí. Y finalmente, porque sí, no quiero que me digan, no es que estás haciendo una lectura que no dice, no, esto es lo que dice. No hay una sola salida posible. Una única metodología aceptable. No existe. No existe una receta económica que pueda ser aplicada igualmente por todos. Y por eso se supone una ciencia rigurosa que pueda proponer caminos diferentes. Es decir, tenemos un reto. Es cierto, y aquí también lo dice, que en el 2008 tuvimos una gran oportunidad de poder rectificar el camino en cuanto a lo económico, y no se hizo. Y eso es cierto. Sí, Y hoy, pues estamos expuestos a un capitalismo que cuando pone la libertad, si olvidándose de la persona, del prójimo, y pensando que el libre mercado va a solucionar todo, pues esa base es, funciona, como ya he dicho otras veces, en un laboratorio, no funciona en una realidad humana. Entiendo que metodológicamente tenemos que tener una forma, un camino, una metodología para ver cómo se resolvían los problemas y todo lo demás permanece constante. Esa es la metodología, pues, de la economía, que se parece más a la física, ¿no? ujú, Y también como la política, que se parece más al cálculo. Pero lo cierto es que en la realidad humana el cálculo no basta, es necesaria la prudencia. Y la prudencia encaminada precisamente por esa caridad política que habla el Papa precisamente en el capítulo quinto. Por eso, la caridad en la política necesita lograr identidades en la gente, porque como cristianos, esta encíclica, repito, está escrita en un lenguaje que
que es para todos. Pero recordemos que la palabra pueblo que dije hace un momento, la identidad de pueblo no es asistencialista. Ujú. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad. Según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda ley. Esto supone reconocer el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo. Y este amor es civil, no solamente se queda en lo privado, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, estoy citando textual, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, como en relaciones sociales, económicas y políticas. A eso se refiere precisamente con la caridad política, porque los sistemas actuales se centran en el individualismo materialista. Y por eso, esto que dije es un texto íntegro de la encíclica que toma partes de varios documentos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de León, de Pablo VI. Entonces, está en un párrafo, está integrado todo. ¿Ya se había dicho esto? Sí, pero lo está diciendo en este contexto. Ok, Por eso es novedoso. ok, por eso sacó de onda a muchísimas personas, supongo, ¿no? Pues, yo Pero, les invito a que lo lean, pero es claro, bien importante tener un corazón bien dispuesto, sí, porque está escrito para quién, para los hombres de buena voluntad. Y para leer hay que entrar, como escuché hace poco, para ponerse en contacto con el otro hay que entrar limpios, sí, no prejuiciados. Entonces, pues si entramos con prejuicios, no podemos conocer al otro. correcto. Hay que tener una verdadera disposición de apertura, pues, una apertura real a, a lo que vaya a surgir, pues, básicamente. Así Pero si es. pasamos al siguiente punto, que es el diálogo y la amistad social, ¿cuál es la solución de esto? Porque pues yo creo que en el mundo hemos visto actualmente mucho caos sociales en diferentes extractos de diferentes situaciones y en casi todos los países del mundo, yo creería. Sí, y precisamente yo creo que el capítulo 8, ¿no? Cuando nos propone la solución, me parece que llega a una cuestión medular. Y Ok, la cuestión medular es que ante el capitalismo o neoliberalismo y ante el populismo, ¿no? sí, Que tratan de utilizar a la persona para fines privados, ya sea perpetuarse en el poder o lograr mayor poder económico, se rompe ese encuentro. Por eso, ok, ese capítulo que habla sobre el diálogo y la amistad social, que es la pregunta que te refieres de la solución, pues yo sí, creo, voy a ser muy, muy breve, es la sociedad civil. Y una sociedad civil civilizada, es decir, fundada en el diálogo, porque el hombre es el ser que dialoga. Y si no dialoga, se cierra sobre sí mismo. En ese sentido, está llamando a construir un nuevo modelo basado precisamente en el diálogo. Y aquí me podrán decir muchos, ¿no? Oye, pero la verdad y mi verdad, no, como dicen, no es tu verdad, no es mi verdad. Vayamos a buscar la verdad. Dialoguemos para encontrar una mejor manera de solucionar las cosas. Sabemos que la única verdad es Cristo. Y sí, Cristo ilumina las realidades. Y en una sociedad pluralista, pues tiene que haber diálogo para, y aquí me parece que hay 4 cosas que habla en este capítulo, que no me voy a detener mucho porque es precisamente, es central, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando entonces de tener una verdadera amistad, pero no a una amistad civil. Y es momento, me parece que las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad dialogue, no se cierre. Por eso tiene sentido en el terreno personal el buen samaritano que sale con alguien que no conoce y lo ayuda. Ese es el terreno personal, pero en el terreno social también es importante
fortalecer la sociedad civil, ¿no? Y ahí me parece que es un tema que yo los invitaría a todos a leerlo para que no piensen que estoy haciendo una interpretación. Y eso, el tema de la amistad civil es un tema clásico que viene desde Aristóteles, que se trata en el mismo San Agustín, lo trata también, lo trata Tomás de Aquino, de hecho cita a Tomás de Aquino aquí también, este, pero en un contexto en el que vivimos una sociedad plural, se necesita el diálogo. Y ahí me parece que desde ese punto de vista, tanto las cuestiones personales como las públicas se pueden arreglar a través del diálogo, sabiendo que existe la verdad, pero no la poseemos, sino que nos trasciende y tenemos que ir en busca de ella. Ok, ok, eso está muy cañón. El sabernos, yo creo que humildes y no egocéntricos de nosotros portamos la verdad. Y no es así, sino que la verdad es algo muchísimo más grande que nosotros. Y, lo ideal es caminar para llegar a esa verdad y trascender hacia esa verdad, ¿no? Recuerdo en los primeros párrafos que muestra a San Francisco de Asís yendo con el sultán y cómo él mostraba un diálogo con amor, abierto, no mostrando a Cristo sin imponer nada, con los brazos abiertos. No sé, o sea, puedo estar echándolo a perder todo, así que me puede corregir en cualquier No, momento. no, es cierto, o sea, está hablando el Papa a todas las personas de buena voluntad, que abramos el corazón, que no pensemos, es que nos van a quitar la fe. Espérame, si nuestra, no es, si nuestra verdad es tan pobre, Ajá, pues podemos dudar, pero si tenemos esa seguridad de que la verdad nos fue revelada, por eso la verdad de Cristo ilumina todos los caminos, o sea, claro, no, no tengamos esos miedos. Lo cierto es que también no podemos caer en un relativismo cultural. Y me por parece que supuesto. esa es la última parte que es bien importante, porque una sociedad civil está formada por personas en las cuales existe la confianza, y el Papa también lo menciona ahí, si no recuerdo en qué punto, pero es esa confianza ha sido traicionada. Para que exista amistad, tiene que haber confianza, y la confianza es frágil, y esa confianza se ha traicionado en los modelos actuales. Ok, ok, en cuestión de la verdad pobre, me recuerda mucho el pasaje de la Biblia, ¿no? De aquel que construye su casa con buenos cimientos y aquel que construye su casa en malos cimientos, como la casa con malos cimientos se la lleva cualquier cosa y la casa con buenos cimientos, construida en piedra, creo que dice, puede caer fuego casi casi del cielo y ahí va a seguir ahí. Nadie la va a derribar. Pero pasamos al siguiente punto. Caminos de reencuentro. Ya hablamos del diálogo, pero ahora vamos a hablar de los caminos que hay para reencontrarnos, ¿no? ¿Cómo hacer la reconciliación de las diferencias? Ese es un tema que yo invito a las personas que lo lean porque habla muy, muy profundamente sobre lo que es el perdón, sobre lo que es la verdad. Porque perdonar no quiere decir olvidar. Ujú, Y ujú. perdonar no quiere decir evitar el conflicto. Es superar el conflicto a través de la verdad. Y para eso se requiere humildad. Ok, Entonces, ¿cómo lograr esos caminos de reencuentro? Porque, porque esto lo podemos tomar tanto en el terreno personal como en el sí, terreno social, porque el mundo está lleno de problemas que ha habido en la sociedad. Entonces, ¿cómo? Con verdad, primero, para lograr la paz y con amistad con el pobre, que todos lo somos. Perdón, recordar, pero más que recordar, tenerlo en la memoria para poder llegar precisamente no al olvido, sino a ese perdón. ok, Y ese perdón no se le puede exigir a las personas, ¿no? Lo que no se les puede exigir, el perdón es un acto libre. Y el olvido no se puede quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque así aprendemos, ¿no? No se puede olvidar, pero sí se puede perdonar.
Y esa es una respuesta libre que da el hombre y a veces es heroico. Y eso se refiere tanto a las personas como a los pueblos. Les invito a leerlo, es muy enternecedor ese capítulo. Ok. Y por último pasamos a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Aquí también ha habido mucho revuelo, ¿no? Pero porque muchos preguntan, oye, ¿es que son todas las religiones iguales? Una fraternidad universal muy escuchada últimamente. Sí, ¿Qué, sí, qué nos sí. puede contar al respecto? Sí, aquí precisamente para que no me digan que estoy maquillando las cosas y estoy tratando de hacer mi interpretación como sí lo he hecho en otras partes, invitando hacia la lectura, porque es mucho más de lo que, por supuesto, que es una lectura que yo hago y en poquito tiempo, que ya se nos está acabando, Ujú. voy a leer lo que trata sobre, me llamó mucho la atención esta respuesta. ¿Son todas las religiones iguales? Esta pregunta que me hacías. ¿Estamos hablando de fraternidad universal tipo masónica? ¿No? Esa Ujú. es la pregunta que se hacen las redes, ¿no? No seamos inocentes. Sí, claro. Entonces, procedo a citar. No se trata de que todos seamos más light o que desconozcamos las convicciones propias que nos apasionan para poder reencontrarnos con otros que piensan distinto. No se trata de eso. Ok. Entre más profunda, entre más sólida y rica es esa identidad, más tendrá para enriquecer a los demás. Sí. Y por eso, los tres términos pueblo, que persigue una identidad, y la identidad del hombre, nuestro verdadero nombre para los católicos, lo volvemos a conocer cuando Dios nos llame. Y entonces, hacia ese destino que nos dirigimos, tenemos un destino común todos los hombres, y ese destino es nuestra patria eterna. Pero en el aspecto social, tiene que quedar abierta la sociedad al diálogo con Dios. No se puede cerrar, porque entonces vendrán los totalitarismos. Y por eso me parece que si tenemos esa identidad fuerte hacia ese destino común, que es escatológico, va más allá de este mundo, podremos tener ese diálogo para enriquecer más al mundo. Ujú. Y me parece que eso se refiere con esa cita textual que hice, que vuelvo a repetir. No se trata de que seamos más light o que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Entre más profunda, sólida y rica es una identidad, más podrá enriquecer. Nuestra identidad de los cristianos está en parecernos y ser otros Cristos. Sí. En ese sentido, esa identidad tiene mucho que enriquecerse y no podemos cerrarnos. ¿Algo que quiera agregar para concluir? Pues simplemente pues invitarlos a su lectura. A mí me parece que esto el aspecto social de la vida humana forma parte ahí forman parte la economía y Ujú. la política. Y estas dos tienen que repensarse a la luz del diálogo, de esta amistad civil que no renuncia a la verdad, como bien se dice en la encíclica, y que está orientada a través de las virtudes. Y esas virtudes tienen su sentido en la caridad. Entonces, yo creo que es momento de la sociedad civil que dialogue para encontrar, y no me refiero a la sociedad civil de un país, me refiero de un país en concreto. Se necesita fomentar ese diálogo para poder encontrar nuevas maneras de reconstruir el espacio público, tanto en la política como en la economía, que es necesidad, que tiene como final este espacio público que ordene a la sociedad, pero el destino del hombre tiene que ser abierto a Dios, ¿no? Entonces, me parece que para eso se requiere que reconozcamos al otro como un hermano, que tiene la misma dignidad.
Para los que nos sigan, que desde hace mucho, pues recordar que ahorita en Apologética para Gentiles estamos tocando los temas de la creación, ¿no? Ayer vieron un live, bueno, si esos lo están viendo el mismo sábado en vivo o lo están viendo después grabado, pues el viernes anterior a eso grabamos un live con Clara Cuevas, donde hablamos de quién es Dios y antes de eso hablamos del Génesis y cómo todos fuimos creados de tierra buena por un Dios bueno, lo cual esto es una humillación, un consuelo, no una humillación porque nosotros no nos creamos y un consuelo porque fuimos creados buenos. Sin embargo, también recordar que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos y cada uno de nosotros. Asimismo, recordar que para Cristo, todos y cada uno en lo individual, valemos cada gota de su sangre. Pues Él la derramó toda. Por mi parte, me queda nada más que agradecerle, doctor. Es un honor siempre tenerlo por acá. Las puertas siempre estarán abiertas para usted. Y muchas gracias de nuevo por No, al esta luz. contrario, muchas gracias por esta oportunidad y felicidades de nuevo por esta iniciativa. Muchas Emilio, gracias. nos vemos el martes. Sí, si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Que Nos esté bien. vemos, hasta luego. Esto fue... no es apologética para gentiles. Da igual. Un saludo a todos y hasta la próxima.